y que forman parte de esa comunidad que ha sido guardiana, no guardiana, inspiradora de la humanidad, guía espiritual de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y entonces lo hacemos de esta manera, que ruego que me sigáis en silencio. Que aquellos que son la expresión del amor inmortal bendigan con su auxilio y guía a la sociedad fundada para la promoción de sus planes. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Que así sea. Muy bien. Bueno, quiero agradecer especialmente, como hemos venido haciendo, a las ramas Bhakti de Terrassa en España, y a la rama Bilbao de España también, que están presentes aquí porque han decidido unirse a estas conferencias de celebración, que ya sabéis que en la rama Hesperia de Madrid estamos celebrando el 100º aniversario de su fundación, que es realmente el día es el próximo 17 de noviembre, es decir, el próximo miércoles. Y bueno, hemos desarrollado con este fin un programa de actividades, un programa especial de conferencias, de las cuales esta es la penúltima. El próximo miércoles nosotros nos sumaremos participaremos dentro de la celebración del aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica, que está organizado por la sección española y que será, atención, que será a las 7 y no son este ID y contraseña que habéis utilizado para entrar aquí, sino que son los de la organización de la Sociedad Teosófica Española. Os mandaré también digamos la invitación correspondiente junto con los datos. Y el próximo jueves sí que vamos a terminar a las 6:30, vamos a terminar este ciclo con una conferencia que, bueno, daré yo acerca de la misión de la Sociedad Teosófica. Pero para hoy lo que tenemos es una conferencia a cargo de Fernando Álvarez de Torrijos acerca de la historia de la Sociedad Teosófica. Fernando, yo creo que muchos, bueno, quizá la mayoría lo conocéis, pero para los que no lo conocéis, podemos decir de Fernando que es madrileño, que es un residente actualmente en Worcester, en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y que tiene la particularidad, y por eso está aquí, de que comenzó su camino teosófico en la rama Hesperia de Madrid. Era miembro de esta rama, y bueno, luego de un tiempo estuvo residiendo en el Centro Teosófico de Crotona, en California, en Estados Unidos. También residió en la sede central, en Adyar, en la India. Y bueno, es muy conocido y muchos lo conocemos también por esto, porque tanto más fuera de la sociedad que dentro, porque se ha dedicado y es reconocido en el mundo del mindfulness, es decir, de la atención plena. Ha dado y continúa dando seminarios y cursos acerca de este tema, formando a profesionales de la medicina, la práctica médica, para que puedan enseñar y aplicar la filosofía del mindfulness con sus pacientes. Fernando es conferenciante internacional de la Sociedad Teosófica y nos ha visitado en Madrid en múltiples ocasiones, dando conferencias o seminarios en la sede de la rama, que ahora la tenemos cerrada por el tema de la pandemia. Esperando que pronto podamos reabrir con seguridad y que no sea tan riesgoso y que no tengamos tantas limitaciones con las medidas de seguridad. Y entonces, bueno, de momento Fernando da la coincidencia de que está actualmente, ahora mismo está en Barcelona, está en España, que ha venido también para dar un seminario y curso acerca de mindfulness. Y entonces vamos a
agradecerle especialmente su participación, porque él tenía mucho interés en participar de esta celebración del centenario, puesto que él me ha dicho que considera que que la rama Hesperia pues es como su casa, ¿no? Su corazón. Así que Fernando, te agradezco mucho y te cedo la palabra. Puedes abrir tu micrófono. Ahí está. Perfecto. Gracias, Carlos. Ayer precisamente estuve en Madrid con Carlos y con su queridísima esposa visitando la rama, que ha quedado preciosa, recién pintada, con nueva luz, se ve mucho más amplia y estoy seguro que en el momento en que las condiciones lo permitan, se volverá a abrir y volverá a tener el mismo éxito que cuando yo la conocí, esa rama, en 1977. Entonces, en ese año, después de haber hecho un retiro de mes y medio en el Valle del Tietar, en una cabañita que me hice en una comuna de estas de vegetarianos, y estuve en solitario durante mes y medio con un librito llamado A los pies del maestro, que prácticamente me aprendí de memoria. Al salir de ahí y haber perdido casi unos 12 o 13 kilos en ese proceso de austeridad, llegué a Madrid, compré una revista del Ajo Blanco en que también había un artículo de Krishnamurti, que lo habían extraído de uno de sus libros, con una frase que me marcó. Entonces fui a visitar a mi amigo Armenteros, en la librería Armenteros, en la calle Víctor Pradera, que ahora que han cambiado todos los nombres, yo ya no encuentro los sitios, pero los nombres de las calles, quiero decir. Y fui a verle y yo ya le conocía porque yo era miembro de la Asociación de Astrólogos Españoles y había conocido a los mejores astrólogos durante unos años antes, pero le digo, ¿y este Krishnamurti quién es? Que no lo sé. Y me dice, vete a la calle Mayor 1, que la Sociedad Teosófica acaba de abrir una vez más. Y digo, bueno, pues a seguir el consejo que él me está dando. Y no sé qué día fue exactamente, porque yo normalmente anoto todo, pero no tengo la fecha exacta. Llegué ahí a la calle Mayor 1, subí al piso correspondiente, vi el cartelito, Rama Hesperia de la Sociedad Teosófica, llamé a la puerta y un señor ya muy mayor me sale ahí a la puerta, pero con mucha energía. Y era don Eugenio Vicente Olivares, que abre un poco y nota un olor a incienso, muy parecido al de la librería Armenteros, que también tenía un olor a incienso siempre muy profundo. Y me dice, ¿qué desea, joven? Digo, oiga, que es que yo he preguntado allí a don Jesús Armentero a ver qué, y dice, ah, muy bien. Y estaba interesado yo a ver qué es lo que ocurre aquí y tal. Y me dice, pues un segundo, lo primero que le tengo que decir son los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica. Ahí en la puerta, en el pasillo, él abriendo como una especie de rendija y diciéndome ahí los 3 objetivos de la sociedad. Y me los dice y dice, ¿qué le parecen? Digo, pues está bien. Dice, y solo tiene que aceptar el primero. Los otros ya con el tiempo ya veremos, pero el primero lo tiene que aceptar, ese de la fraternidad universal. Y yo digo, vale, de acuerdo. Dice, bueno, joven, entonces pase, ¿no? Y encuentro a toda esa gente y iban a empezar la reunión y por eso puse esto hace un momento. Y tradicionalmente siempre ocurre lo mismo. Entonces empezaban con... a ver si se oye bien.
y no quiero interrumpir la música, era maravilloso y era como ir al cielo allí, a sentar en una de esas sillas que todavía están ahí. Y dije, para mí mismo, yo conozco a esta gente. No la he visto nunca, pero yo conozco a estas personas. De inmediato dije, mira que los he estado buscando. Para acá y para allá, para arriba y para abajo. He ido hasta San Francisco a ver a los Rosacruces de Amor y he ido al otro lado y no, nada me convencía. Y entro en esa sala y digo, estas son las personas que yo estaba buscando. Y fue ya como una especie de transformación. Ya os iré contando muchos detalles. Pero ¿cómo llegó esta rama a formarse? ¿Qué es lo que hizo que tuviera lugar? Y de nuevo, siempre hay personajes detrás de ello. Ahora mismo, donde tengo colocado el ordenador, mi laptop, mi portátil, está sobre 4 libros incunables, súper antiguos. Uno de ellos son todas las homilías y charlas que se dieron en el entierro de Madame Blavatsky. Y es el libro original. Las hojas están que se descuartizan. Y se lo he traído a Ángeles Torra, que mañana me reuniré con ella y le voy a dar estos 4 incunables para que los tengan la sección española. Están en inglés, claro está, pero de todas ellas, la última de esas cartas o charlas que él no pudo asistir es de don José Sifré, que con él y don Francisco Montoliu se inicia la Sociedad Teosófica, por así decirlo, en España. Se inicia la Sociedad Teosófica en España. Cuando José Sifré, leyendo un Lotus Bleu de la revista francesa Teosófica, se enteró de la existencia de esta organización después de haberse dedicado años a vivir del cuento, gracias a que heredó una fortuna y le permitió tener 1000 libertades de ir para acá y para allá, pero hubo algo que de repente dijo, no, yo tengo que conocer a esta mujer. Al mismo tiempo, don Francisco Montoliu había escrito a Blavatsky una carta porque había encontrado también un folleto y había encontrado el libro Isis sin velo, el anuncio del libro Isis sin velo, y quería traducirlo y quería pedir permiso para la traducción. Y Blavatsky le escribió a Sifré y dice, oye, ponte en contacto con este Montoliu, que, a ver qué es lo que quiere, que me ha propuesto esto. Bueno, pues unos años después, 2 o 3 años después, y tengo aquí el documento, que últimamente he recibido cantidad de ellos, está la autorización de Blavatsky para Montoliu y Sifré a traducir todos los libros suyos, todas sus obras en castellano, firmado por HPB en 1890. Entonces, hasta ese tiempo, Sifré había vivido en París la mayor parte de su vida. Su padre y su abuelo eran multimillonarios. El abuelo porque tenía plantaciones en Cuba y por ahí, y el padre pues porque recibió todos esos dineros de su padre e invirtió en el canal de Suez, que por aquel entonces estaba construyendo y aparentemente era el mayor accionista e hizo otro capital inmenso. Y todo eso le pasó a Sifré. Sifré creció en París y fue al colegio con Alfonso XII, el que iba a ser rey de España, que en aquel tiempo estaba estudiando en París y después en Oxford, en Inglaterra, y que el padre de Sifré estaba manteniendo con su capital el exilio, en parte el exilio de la reina Isabel II. Entonces, en 1875 está la restauración en Madrid, traen al rey de nuevo
y Cifré se viene a vivir en el palacete de su padre, que lo tenía ahí en el Paseo del Prado, entonces se llamaba de otra forma, era el barrio de los banqueros, era llamado en Madrid en aquella época, que se va a vivir en ese palacete, que era una belleza espectacular lo que tenía, y se dedicaba pues, a ir a fiestas de palacio, aquí y allá, y esto en uno de esos artículos he leído en el internet, uno encuentra todo, vestido de arlequín, bailando con una marquesa o con no sé qué, no sé cuántos, hasta que muere Alfonso XII. Y Alfonso XII en su lecho de muerte declara: José Cifré, ha sido el único amigo que he tenido que ha sido desinteresado, que nunca ha exigido nada de mí. A partir de la muerte de Alfonso XII en 1886, Cifré, no sé si ya se separó de su mujer, pero empieza a explorar cuál es mi destino en esta vida, y es cuando se encuentra con el Lotus Bleu, conoce a Blavatsky, se convierte en uno de los alumnos más cercanos de Blavatsky, Blavatsky lo adoraba, y después también tremenda amistad con el coronel Olcott, y inician, por así decirlo, la teosofía en España. Todo el dinero que había recibido se dedica a la traducción de libros, a la publicación de libros de esa primera generación. Increíble. Últimamente he recibido cantidad de materiales, tantos que le decía a Carlos, digo, es que no sé de lo que voy a hablar, porque hay tanto que ha ido de aquella época, materiales de aquella época, que es que el esfuerzo que esos individuos para que todo esto pudiera llegar al mundo hispano, para que todo el mundo, esto se pudiera expandir por el mundo hispano. Entonces se creó en primer lugar la rama Madrid, que se dedicaba a promocionar todo este tipo de cosas. Voy a seguir un poquito mis notas, y si os cansáis me lo decís, porque yo he venido en el tren y escribiendo todas estas notitas para ver qué nos puede interesar. En 1887 HPB, Blavatsky se instala en Londres, y en 1988 se constituye la logia Blavatsky y se crea la escuela interna, que al principio, o sea, escuela esotérica, escuela interna, al principio creó un poco de conflicto, y al final el coronel Olcott, que era uno de los que se oponía un poco a este tema, dijo que en realidad la creación de ese grupo más particular de Blavatsky iba a ayudar a salvar la sociedad teosófica, porque había demasiados conflictos por todas partes. Entonces, tanto Cifré como Montoliu entran en esa escuela esotérica, y aquí en un librito en inglés que Olivares lo tradujo, pero no sé si se publicó, el programa original de la Sociedad Teosófica, hay un certificado de Montoliu como miembro de la escuela interna, la escuela personal de Blavatsky. Es el único que se ha publicado realmente en relación a esa escuela, y está aquí en el librito, que no encuentro la página, pero bueno, está muy claro el nombre de él. Cercanísimos a Blavatsky. Pero claro, Montoliu muere muy pronto. Estuvo simplemente 4 años activo, la muerte le llegó de forma prematura, pero Cifré siguió adelante con el tema. El 10 de junio de 1890, Blavatsky escribe un memorando autorizando a Cifré y a Montoliu a traducir todas sus obras. Inmediatamente Cifré, en compañía de otros, de José Melián, de Manuel Treviño, etc., se ponen ahí a traducir como locos,
y crean una imprenta y empiezan a imprimir los libros. Entonces, mi consideración, y es tremendamente importante, la traducción y la publicación son clave para poder crear una expansión de una sabiduría, de la sabiduría esotérica, como la que nos estaba dando Blavatsky en aquellos tiempos. Fue crucial el hacerlo de esta forma. Y entonces estos hombres que dominaban 2, 3, 4, 5 lenguas y eran capaces de entrar y profundizar en toda la temática, fue increíble el esfuerzo que hicieron para que nos llegara. Pero para mí era como San Pablo con la caída del caballo, cuando está atacando a los cristianos y de repente da completamente una visión diferente y empieza a favorecer el cristianismo. Lo mismo con estos individuos. Es como si estuvieran buscando algo, no saben dónde encontrarlo y de repente les llega el flechazo y es como me decía una de mis compañeras con el tema mindfulness, dice, es como si te hubieras tomado una pócima que te ha embriagado. Y una vez que uno entra en el Dharma, ya no puedes salir. Ya no puedes salir. Ya te quedas ahí. Y lo mismo con estas personas que descubrieron el Dharma, la ley, a través de la teosofía. Y entonces no tenían más remedio que transmitirlo, que mandarlo, etcétera, etcétera. Entonces los primeros libros que publicaron eran Isis sin velo, Budismo esotérico, La voz del silencio, el Catecismo budista, Luz en el sendero, perdón, en lugar de La voz del silencio, el Catecismo budista, La clave de la teosofía, entre los años 1890 y 1891. La voz del silencio y los libros de Mabel Collins vinieron a continuación. Luz en el sendero ya lo tenían, pero luego los otros, como el idilio del loto blanco y algunos de estos vinieron a continuación. Y también el doctor Roviralta Borrell, que es el que había atendido a Montoliu en los últimos momentos, etcétera, hizo también una labor increíble publicando alguna revista, una de las revistas en Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, la rama Madrid se funda en 1893 y se recibe de nuevo, no sé dónde lo tengo por aquí, el diploma de la rama Madrid firmado por Olco y por el secretario de Blavatsky, que entonces era el secretario de la sección europea, Mead. Y ahí está, tengo aquí una copia del ejemplar, que todo esto lo guardaba María del Carmen César Galante, que la veo ahí, tenía todos esos papeles ella por ahí escondidos en algún sitio y han salido a la luz y ahora estamos llenando a Ángeles Torra de papeles que ni te quiero decir, que anda que van a tener trabajo ahí para traducir más, para beneficiarnos a todos. Entonces, pasan esos años entrando, promocionando, gastando dinero, haciendo cantidad de cosas, incluso José Sifré por fin, aunque él dirigía la rama a Madrid, se tuvo que ir a París porque aparentemente la atmósfera de Madrid no le ayudaba y entonces no creo que hubiera polución como la que hay ahora, pero aparentemente París le resultaba mejor. Entonces vendió su palacete, pero las primeras reuniones teosóficas en Madrid se hacían todas en ese palacete que tenía ahí, que es increíble. Pero lo vende en 1913 para seguir gastando dinero en favor de la sociedad teosófica. Pero ya en esos años se inicia un nuevo movimiento. En 1907 fallece el coronel Olcott, después de haber dado una gira por Estados Unidos, que visitó precisamente Massachusetts. Y yo tengo fotos de aquella época cuando él vino y después se reunió con doña Laura Holloway, que era una clarividente muy amiga de la hermana del coronel Olcott, de una de las hermanas del coronel Olcott. Pero bueno, no quiero ir ahí, lo que voy es que en el momento en que Olcott fallece, Leadbeater había estado fuera de la sociedad teosófica, se le había mantenido al margen.
pero al entrar Annie Besant como presidenta, le trae de vuelta, y es ahí aproximadamente en 1911 cuando descubre a Krishnamurti en la playa jugando. Y entonces ve en él algo especial, una mente que no se queda nada, que todo es completamente traslúcida, y que este puede ser el individuo que dicen que Blavatsky indicaba que vendrían no sé quién, Maitreya o esto o lo otro. Todo ese tema. Entonces, entre los libros que tengo aquí, es uno publicado precisamente sobre Adyar, cuando Krishnamurti ya había escrito A los pies del maestro un año anterior, en 1910, y Leadbeater había empezado a escribir sobre las vidas de Alcione. Entonces hacen este increíble libro con todas las fotos de Adyar de aquella época. Las fotos son sacadas por Krishnamurti con la edad de 16 años, que le enseñan cómo manejar la cámara, y él va sacando las fotos, y Leadbeater llena todo el contenido de descripción de Adyar, bellamente descrito. Es más bien histórico este libro también, y todo, ya digo, fotografías para acá y para allá. Pero es más o menos en esa época en cuanto se empieza a iniciar la estrella de Oriente y todos los movimientos colaterales de comasonería, de diferentes cosas van empezando a surgir. Y esa es la segunda etapa teosófica. Es la segunda etapa teosófica. Tienes la primera, que es la de Blavatsky, y a partir de 1911 empieza esa segunda. Y es curioso que una pariente mía era la secretaria de la Orden de la Estrella de Oriente, en Madrid. Y cuando se lo mencioné a Talavera, cuando yo llegué a la rama en 1977, y le dije, oiga, si uno de los señores que está en la Carta de Constitución de la rama de Hesperia es pariente mío. La madre de este era la que me decía Talavera, doña Julia Armisen, nuestra secretaria, la secretaria de la Orden de la Estrella de Oriente. Y yo digo, yo no sabía que tenía familiares ahí enraizados por aquella época, y sin embargo, digo, por eso cuando yo llegué a la rama, digo, esto me resulta familiar. ¿Por qué? Porque en aquella época uno de los que ya estaban muy activos eran Rosso de Luna, que ya había entrado también a participar de alguna forma, Eduardo Alfonso y Eugenio Vicente Olivares. Jovencitos, todos muy jovencitos, pero ya estaban. Empiezan a haber disputas entre los que prefieren las enseñanzas de primera generación y los que empiezan a seleccionar las enseñanzas de segunda generación. En este librito de Adyar veo que Leadbeater anuncia todos los libros de Besant y suyos, pero apenas se menciona ningún otro. Solo mencionan Voz del Silencio y Luz en el Sendero al final de la lista, y luego dicen, y si alguien se interesa puede estudiar la doctrina secreta, al final. Entonces ves el gran cambio que hay entre una generación y la siguiente generación, y eso es lo que va a crear disputas en los grupos teosóficos aquí y allá, que no estaban de acuerdo con una cosa, que no estaban de acuerdo con otra cosa, etc. Y eso es lo que va a dar origen a la rama Hesperia de Madrid. Es como una especie de separación que se hace, que dicen, ya no queremos estar en la rama Madrid, nos vamos a esta otra rama. Entonces, esos iniciales, que tengo la lista por aquí están don Máximo Maestre, en la sección de la Sociedad Teosófica Sección Española, fundación de la rama Hesperia, 17 de noviembre del 21, Máximo Maestre, don Eugenio García Gonzalo, don Mario Rosso de Luna, don Tomás Antón, don Ernesto Catalá y Armisen, este es el casado con una de las hermanas de mi abuelo, don Pedro García Elices y don Eugenio Vicente Olivares. Carta constitutiva firmada por Annie Besant y por Julio Garrido, y ayer vi el original que hay en la rama, que
lo tenía Carlos, y allí lo vi, pero yo le saqué ya una foto hace tiempo. Y entonces empezaron a dirigirse un poco más al original y también a la idea original de la Sociedad Teosófica. Que todo este material y todo esto que exploramos es para el autoconocimiento, para el despertar individual. Según Blavatsky, la Sociedad Teosófica era un poco un espejo de lo que fue la escuela de Alejandría, de los filaleteos. Y la escuela de Alejandría de los filaleteos, que estaba dirigida por Amonio Sacas al principio, pero luego por varios otros muy famosos de aquella época, venían gente de toda Europa en sus barcos, comerciantes, etcétera, se sentaban a escuchar charlas trascendentales sobre cosmogonía y sobre los misterios del ser y sobre todo esto, y luego estaban ahí una semana, 2 semanas y se iban por el mundo. Y donde fueran lo diseminaban, lo enseñaban a otros, explicaban lo que habían aprendido allí. Como decir, la rama es un sitio donde muchos afines se reúnen, aprenden, estudian, exploran, pero luego en tu vida diaria vas y lo llevas y te conviertes un ejemplo de todo eso que has aprendido. Y no seguir a alguien, dar culto a alguien, no, esa no era la intención. No era la intención crear una nueva religión, crear una nueva... y de ahí las disputas, los que querían depender y los que no querían depender. La rama duró 2 años ahí, Rosso de Luna decidió, no pude escucharla el otro día, decidió marcharse, después se reavió otra vez, etcétera, etcétera. Pero era simplemente dar una idea general. De lo de Rosso de Luna, una de las cosas que más me gustaron fue en las páginas ocultistas y cuentos macabros, los comentarios que hace, que son todos los cuentos estos de HPV, que son fantásticos, a mí me encantan. Es que me encantan todas esas historias victorianas, me fascinan. Y encima les das los comentarios de Rosso de Luna, que son increíbles, y es un disfrute y una profundidad. Entonces, cada uno en sí mismo era un mago. A él le llamaban el mago del Logrosán, ¿no? Pero Blavatsky era una maga. Y entonces la idea es que cada uno de nosotros, cada uno de los miembros, cada uno de los... que te permita sacar tu propia magia. Que te permita sacar esa luz que brilla en el interior de cada ser. Que brilla en el interior de cada ser. Y que se expanda y que se mueva. Y eso es lo que yo vi. Y cuando yo llegué a la rama Hesperia, para mí fue un tremendo despertar. Encontrar de nuevo toda esta literatura. Pero no fue fácil. Hubo esa crisis. Luego vino la crisis cuando Krishnamurti renunció a ser un mesías. Y se fue por su lado. Y entonces todos los que le habían puesto en un pedestal quedaron como confundidos, contorsionados, mirando sin saber qué dirección tomar. Y gracias a Ajinara Hadasa, que yo creo tenía una visión profunda, increíble, logró en los años 30, y aquí en España sobre todo, con la nueva presidenta que estaba entonces en Barcelona, reavivar de nuevo la teosofía, dando capacidad dando espacio a todos, tantos a los blavatsquianos como Leadbeater, como a todos, con la idea inicial. Esto es para nosotros entrar en profundidad, que despierte algo en nosotros y entonces vivir la vida en pleno si quieres llegar a la sabiduría. Vive la vida si quieres llegar a la sabiduría. Y la rama te da esto. Ahí tengo aquí un escrito, lo voy a leer y cuando os canséis, Carlos, si esto ya me dices tú, pero tengo aquí un pequeño escrito que dice: en el curso del proceso de constitución de la sección nacional en
octubre de 1921 se producen algunos cambios en la rama Madrid, en la cual pervivían antiguas discrepancias. Algunos de sus miembros decidieron darse de baja en ella y formar la rama Hesperia, rama hispanoamericana y marroquí de la Sociedad Teosófica, que ese era el ideal de Rosso de Luna. De algún modo recuperaban el antiguo proyecto de Mario Rosso de Luna, impulsó en el centro extremeño de Madrid. Según informaciones, en la vivienda de Ernesto Catalá Armisen, mi pariente, el casado con la hermana de mi abuelo, que esta hermana murió precisamente de la gripe española en el 1918. Y mi tío Luis Fernando tenía 3 añitos de edad. Y su madre y su abuela, que era la secretaria que llevaba la orden de la Estrella de Oriente, es la que cuidaba del nieto, mi tío Luis Fernando. Es curiosísimo cómo se mueven. Pues entonces la primera reunión de la rama fue en la casa de su hijo, del padre de mi tío Luis Fernando. Y ahí se reunieron Ernesto Catalá Armisen con Mario Rosso de Luna, Eugenio Vicente Olivares Sánchez y Eugenio García Gonzalo, quien actuaban en representación de Joaquín Sánchez Pujol, Pedro García Lices, Tomás Antón Floren y Máximo Maestre Peralta. Leyeron el proyecto de reglamento, aprobaron su constitución y junta directiva, y Máximo Maestre Peralta fue primer presidente. Aunque fue fundada el 3 de octubre, la Carta Constitutiva lleva el 17 de noviembre del 21 con la firma de Julio Garrido, que era secretario de la Sociedad Teosófica Española y al mismo tiempo era también el secretario personal de José Cifré. La rama pasó por un periodo inicial de entusiasmo, apoyando la publicidad de la revista Hesperia, que comenzó a editar Rosso de Luna en noviembre de 1921, pero con motivo de su dimisión y la del doctor Tomás Antón en mayo del 23, el número de miembros quedó por debajo de 7 y la rama pasó a inactiva, disolviéndose definitivamente en diciembre de ese año. Resurge con nuevos bríos y afiliados el 9 de mayo del 26. Especialmente durante la década de los 30, realizaron una importante labor de difusión con la formación del Ateneo Teosófico, en el que funcionó la Biblioteca Rosso de Luna y la Scuola Filosofica Initiationis, organización filosófica iniciática de tendencia teosófica creada por el doctor Eduardo Alfonso y Mario Rosso de Luna en 1928. Vaya trabajo, vaya fundación, vaya increíbles cosas. Unos años 30 excelentes hasta el año 36. Hasta el año 36, en que la mayoría de los miembros tienen que empezar a esconder sus libros, tienen que empezar a hacerlos desaparecer, empiezan a dejar de tener sus reuniones, empiezan a escribir a cartas a Adiar diciendo, por favor, no nos escriban cartas identificándonos como teósofos, que esto es peligroso, o como masones, o como comasones. Por favor, no lo hagan. En el año 1939 hay otra carta con Adiar en la que se dice que está todo muy mal y que están buscando a la gente en sus casas y los están sacando, y a quien le encuentran libros les encarcelan, a los que eran masones o comasones los fusilan. Muchos de estos nombres que os he dicho fueron fusilados por el hecho de tener estos conocimientos. A Talavera le encontraron el librito a los pies del maestro en el bolsillo y le detuvieron. Y él dice, ¿pero por qué? ¿Por qué nos detienen a nosotros? Porque saben demasiado. Porque saben demasiado. Es el argumento. Vicente Olivares también estuvo 2 o 3 años en prisión, hasta que por fin le dejaron salir y pudo volver a ser su telegrafista, siendo destinado a Córdoba lo más lejos posible, hasta que después pudo volver cerca de Madrid. Fueron años tristes. Dicen que Talavera, no sé quién me contó esa historia, que guardaba la doctrina secreta debajo de la bañera y que puso baldosas o algo así para que no se viera, pero luego tenías
¿cómo se llamaba? En Mollerusa, Mr. Tournet, o un pastor, que tenía la doctrina secreta envuelta en mantas de aceitunas y él tenía un hoyo en la cabañita donde cuidaba las ovejas y el ganado, y ahí la tenía enrollada en la manta, metida en un agujero. Y de vez en cuando se sacaba y se leía algo de la doctrina secreta. Y yo le conocí en Mollerusa ya muy mayor, con su boina y su garrota, contándonos ahí la historia de cómo hacían por aquellos tiempos. Con un amor y con un énfasis, que no nos van a poder borrar todo esto, no nos lo van a poder quitar por mucho que lo intenten. Y luego ya me recibí otro documento, que es la rama donde está Clarisa y todo esto, en el que Saturnino Torra y con Eugenio Olivares empezaron a avivar todo. Y Saturnino Torra le importaba 3 pitos que le identificaran, que dijeran, tenían reuniones, traían invitados internacionales, y en Madrid Olivares tenía las reuniones en su casa. Luego se iba a un café a hablar de reencarnación y de karma, ahí bajito, para que no les escucharan mucho, pero tenían reuniones en su casa, pero clandestinas, por así decirlo, hasta que por fin, en 1975, hay el cambio, hay de nuevo la vuelta, en este caso de la monarquía constitucional, y entonces se atreven a salir de sus agujeros y a empezar a formar los grupos de nuevo. Y de ahí resurge la rama Hesperia otra vez. Con no solo miembros de la rama Hesperia, pero sino también con miembros de la rama Madrid, como era Talavera, aunque todavía seguían teniendo discusiones de un tipo, de otro tipo, pero ahí vuelven a formarse otra vez, y es cuando yo los encuentro. Qué maravilla. Y entonces, gracias a las publicaciones de libros en Argentina principalmente y en México, todo lo que habíamos perdido se había recuperado, mantenido de alguna forma con las casas de publicaciones latinoamericanas. Y en esas primeras reuniones que hubo en Madrid y que yo entré, les invité a tener una reunión a nivel nacional en el Valle de Arán. Yo trabajaba en esa época en la estación de esquí, en Baqueira-Beret, en los años 70, y entonces es en el año 78 o 79 que nos juntamos todos en Arties. Les saqué, bueno, no, un poco más para arriba, en Salardú. Reservé un hotel para los teósofos, y luego comíamos en Casa Irene, en Arties, y nos reuníamos en la borda en el parador de Portolá, que nos los dejaban. Estaba vacío, muy elegante, y ahí nos reuníamos a tener reuniones teosóficas. Yo todavía no tenía ni idea, Para mí yo estaba en mitad de muchos sabios, pero yo les adoraba, aunque les conocía todavía muy poquito. Y les había llevado allí, y un día estábamos comiendo en una zona en Casa Irene, ahí en Arties, estábamos almorzando y teníamos el sector vegetariano. Esto era en otoño, con unas mamparas, y estábamos ahí metidos, y de repente entra una persona y era la hermana del rey Juan Carlos, doña Pilar. Hola Fernando, ¿qué haces hoy? Que estoy con mis amigos teósofos aquí, que somos vegetarianos, ¿sabes? Porque eso era mucho del valle. Y entonces yo tenía un budita pequeño que me había comprado en San Francisco en el año 77, cuando viajé por Estados Unidos, y lo tenía allí como muy venerado. Lo había pagado $2 por él, de esos chiquititos que pones un cono de incienso ahí. Y entonces lo que yo hice para esa reunión especial que teníamos, le puse una varilla, un par de varillas de incienso, y la cabeza del Buda las metí por ahí, lo encendí para dar ambiente, y me dice el señor Talavera, ¿eso no lo puede usted hacer? Digo, ¿pero qué es lo que me está diciendo? Dice, no, al Buda no se le puede hacer eso. Ponerle un par de palitos encima de la cabeza, meterlos por el agujero. Y digo, perdone, no sabía yo de esta falta de respeto. Y entonces lo puse en una maceta de allí, le puse los palitos de incienso. ¡Qué maravilla! Nos damos unos paseos por el monte. Saturnino no pudo venir.
Saturnino y Consuelo, no pudieron acercarse en esa ocasión, pero luego yo estuve en otra ocasión ahí en Barcelona, en su casa, en la Vía Layetana, que me quedé allí y vino Wallace Slater a visitarles con cuestiones de la esotérica, y entonces ahí me firmó el librito, el Raya Yoga de Slater, que lo tengo firmado en aquellas fechas. Entonces, en mi unión en Madrid y en las jornadas ibéricas en las que vino Eugenio Olivares y en las que vino Eduardo Alfonso y que estábamos ahí todos reunidos, yo me dedicaba a llevar libros de las tiendas de libros de Madrid para las jornadas ibéricas para que quien quisiera comprar. Entonces hice acuerdos con las tiendas de Madrid, todas ellas, tengo por ahí la lista de las que había que estaban publicando. Y entonces me dejaban que me llevara 40 o 50 libros a las jornadas ibéricas, me los daban en cajas, ellos se quedaban con el 10%, el resto nos quedábamos para la rama Hesperia, y llevé el envío el primer día, se vendieron todos, tuve que volver a Madrid a llevar otra caja de libros y todos ahí comprando, y me acuerdo Talavera, oye, el Pistis Sofía, digo, sí, acaba de salir el Pistis Sofía, y ahí todos como locos. De nuevo tenemos los libros, de nuevo tenemos los libros. Qué maravilla, pero ya estaban muy mayores. Entonces yo me fui a América en el año 80 a tomar cursos de yoga en Canadá, en diferentes sitios, y conocí a Joy Mills en Nueva York, la pedí beca para ir a Crotona, y fui a Crotona durante 3 meses. Y yo me sentía representante de la rama Hesperia. Mi inglés era súper pobre, pero yo tenía que aprender inglés porque me lo había dicho el amigo Braulio en la rama, uno de los miembros en la rama. Dice, tienes que aprender inglés si quieres llegar en profundidad a todo esto. Y digo, me voy a Inglaterra, a la India. Y dice, no, vete a América, vete a Estados Unidos. Y allí me fui. Entonces, Joy Mills me dio beca, pero me dice, pero tiene que aprender un poco más de inglés, porque con lo que tiene no va a aprovechar mucho. Y allí conocí a Ruth. Y no solo eso, también solicité la escuela esotérica, es el centro en Estados Unidos, está ahí en Crotona, y solicité a ver si yo podía entrar a eso, porque claro, como Blavatsky había tenido su grupo y yo ya era vegetariano y ni fumaba ni bebía antes de conocer la sociedad teosófica, y como es lo que te pedían, y digo, yo ya lo tengo puesto, o sea que no, a mí no hay ningún sacrificio de ningún tipo. Y entonces, pero dice, pero tiene que tener alguien que le avale, que alguien que le... Y escribí a Madrid, y en menos de 2 semanas tenía carta de Talavera, de Olivares, de Braulio, de Ángel, todo el mundo diciendo sí, sí, y Pacita, todos, que sí. Y entonces mi primera, por así decirlo, supervisora en ese tema fue Virginia Hanson. Virginia Hanson, que también la tomé un cariño. Ella vivía junto con Joe, vivían en la misma casita. Y fue una aventura maravillosa. Y ahí conocí a Ruth, mi mujer. Entonces volví a España después de haber ido a la granja teosófica de Pumpkin Hollow, donde tomé cursos con Dora Kunz de toque terapéutico y cursos de otro tipo. Tuve los mejores maestros durante ese tiempo, pero yo me sentía de la rama Hesperia. Llegué a Madrid, empecé a dar cursos, di una gira y estuve, ¿dónde está por ahí? Fui a Bilbao también. Fui de un sitio al otro, estuvimos en Cáceres, estuvimos en Mollerusa, estuvimos en Bilbao, dando vueltas por todas partes, llevando todo esto que habíamos aprendido, y yo quería ir a Adiar, ese era mi sueño. Y estábamos en Mollerusa y nos cae una revista de la de Adiar, el teósofo de Adiar, y que dicen que necesitan trabajadores. Y le digo a mi mujer, oye, mira, que nos necesitan. Y claro, ya no quería ir. 2 hijas que tenía adolescentes en Massachusetts. Y digo, venga, vamos a mandar una cartita. Vamos a mandar una cartita para ver si nos dejan ir ahí.
y mandamos una cartita, la pusimos en Correos ahí en Cibeles, cuando Correos estaba en Cibeles, la metimos ahí. Y también en menos de una semana, en casa de un amigo, llega una llamada telefónica de Estados Unidos. Dora Kunz, que era la presidenta de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde está Ruth? Necesito hablar con Ruth inmediatamente, mi mujer. Digo, pues Ruth, Dora quiere hablar contigo. Y habla con ella y Dora, que cuándo podéis llegar a Diyar, que Rada Burnier se ha quedado sin secretaria y necesita una secretaria inmediatamente. Digo, anda, la necesitan a mi esposa, pero no, bueno, todavía no era mi esposa, que éramos novios todavía. Dice, pero no me necesitan a mí. Y Ruth casi se desmaya, porque ella era la que no quería ir. Pero bueno, los de la rama Asperia ahí apoyándonos, y entonces recibimos una carta, pero si venís tenéis que estar casados. Y yo le digo a Ruth, oye, que dicen que tenemos que estar casados. Y digo, ¿ves? Nos tenemos que casar. Digo, venga, a ver cómo lo hacemos. Buscando las cartas astrológicas, a ver qué día mejor era el para casarse. Me parece que fue un martes a las 11 de la mañana o algo así, una cosa rarísima, que todo el mundo decía, ¿pero qué es esto? Y entonces invitamos la mitad teósofos y la mitad familia. Y lo hicimos en el jardín de mi hermana en Torrelodones y nos casamos en el ayuntamiento. ¿Quiénes estaban ahí? Olivares, Talavera, Braulio, Ángel, todos firmaron en el libro de esta pareja de teósofos. ¿Y quién estaba también en el convite en casa de mi hermana? Mi tío Luis Fernando. Olivares y mi tío Luis Fernando, que en aquella época tenía 3 añitos y Olivares debía tener 19, se encontraron de nuevo en nuestra boda. Y eso realmente me movió. Entonces yo digo, ahora ya sé por cuándo llegué a ese lugar y Olivares me contó todo esto, que me resultaba familiar. Porque había una conexión. Y de ahí nos fuimos a Diyar, y allí el día justo que hacía el centenario de Diyar, en que Blavatsky, Olcott y Damodar subían por esa escalera al edificio principal de Diyar, Rada nos había dicho a Ruth y a mí, necesito vuestra habitación en Leithbitter Chambers porque vamos a estar llenos, súper llenos. Dice, así que por favor mudaros al edificio principal y os acomodáis en el despacho, en la oficina de Ruth. Pusimos la cama en la terraza, con vistas al río Diyar. Y colgando todo en el archivero, colgando la ropa, como podíamos. Pusimos unas cuerdas para colgar. Pero es el edificio donde 100 años antes Blavatsky, Olcott y Damodar habían subido por esa escalera con los baúles. Y nosotros subimos con las maletas por ahí. Y le dije a Ruth, lo vamos a hacer pero sin contarle a nadie. Lo he estado mirando en la historia y tenemos que subir por esta escalera. Y nos duchábamos en el baño de Annie Besant, porque es el único que hay ahí, que normalmente no se usa, pero ahí estaba la ducha, todo. Y luego Rada nos pidió que sacáramos toda la exposición. La taza esta que me precipitó Blavatsky con Sinet, el turbante de Moria, todo. Y nosotros abriendo el baúl y poniéndolo todo en una vitrina con un cuidado de que no se nos caiga, que se nos rompa, que nos van a matar si ocurre algo con esto. Fue una aventura. Y le dije a Rada, quiero conocer a Krishnaji, a Krishnamurti. Dice, haberme dicho antes. Voy todos los días a pasear con él a la playa, porque él ya estaba por allí y había venido a plantar un árbol. Y yo saqué fotos de él plantando el árbol ahí en Diyar. Y digo, pues venga, vamos. Y mi mujer, pero es que es muy obvio, ¿cómo vamos a hacer eso? Qué ridículo. Va a estar, digo, tú no te preocupes, que ellos van y luego vuelven. Entonces nosotros vamos un poco más tarde y nosotros cuando ellos vuelven, nosotros vamos. Y así lo hicimos. Y entonces venía Rada con Krishnamurti y otras 2 personas y se detiene. Oh, mira, Krishnaji, te quiero presentar aquí a 2 amigos, a Fernando y a Ruth y esto. Qué ilusión. Y al día siguiente nos llaman a la puerta que nos invitan a uno de los diálogos privados.
también conocimos a Rukmini Devi, que nos invitó a té en su casa y nos contó un montón de historias y nos invitó, claro, a la escuela de danza de Kalakshetra. Fuimos en varias ocasiones también. ¿Cómo ocurrió todo eso? Gracias a la rama Hesperia. Gracias a la rama Hesperia, en la que yo entonces formaba parte del consejo, también Carmen César formaba parte del consejo. En aquella época estábamos, de presidente estaba Ángel Rubio y estaba también Braulio Pérez. Y me fui a Estados Unidos, porque mi mujer era americana y porque había prometido que si venía a diar conmigo, yo iba con ella a Worcester, temporalmente, hasta que las hijas terminaran la universidad. Llevamos 40 años en Worcester. Y después de dar charlas en Boston, estudiar la doctrina secreta, traducir 1000 cosas, ser miembro de la federación, ser miembro del consejo con Tim Bowie por 6 años, con John Aljo de presidente, 1001 cosas, pero siempre calentando sillas en la rama y nosotros responsables y trayendo a otros, invitando a Jan C. Hoskins que viniera, y al final me puse y digo, ¿pero puedo hacer algo que sea más práctico en la vida diaria? Y todo empezó a cambiar. Me empezaron a salir trabajos de intérprete para trabajar con latinoamericanos, médicos, psiquiatras, psicólogos, a traducir entre gente de los barrios pobres y gente ilegal en Estados Unidos, y hacer de traducción. Y toda esa... llegué a conocer toda la nomenclatura médica, psicológica, psiquiátrica, y un año después, 1 año y medio, a través de un poema, conozco al doctor John Kabat-Zinn en Boston, que había creado este programa basado en mindfulness. Él es el creador de él en el sistema médico. Y lo que conocí a través de un poema que me dedicó Robert Bly en frente de 2000 personas en Boston. Porque Robert Bly era un poeta americano que había traducido a Juan Ramón Jiménez, a Machado, a Neruda, a García Lorca. Tiene libritos. Entonces conecté con él y me pidió que le hiciera una copia del CD de Juan Manuel Serrat, homenaje a Machado. Le hice una copia y me dedicó uno de los poemas en frente de 2000 personas. Se me acercó el doctor Kabat-Zinn. Tú hablas español, te gustan estas cosas, ¿quieres comer conmigo la semana próxima? Fui a comer con él. Me ofreció instruirme, digo, cuesta muy caro, gratis para ti, me dijo. Me formaron y empecé a trabajar en el tema. Y dice, ¿y tú qué tienes? Digo, tomo cursos de yoga, pero soy miembro de la Sociedad Teosófica. Ah, me dice, oh, los budistas blancos, Blavatsky, Olcott. Había salido un libro escrito por Rick Fields, que era el director de la revista de yoga en Estados Unidos, que el primer capítulo es dedicado a los budistas blancos, a Olcott y a Blavatsky, y eran conocidos en todo el territorio. Eran los que habían realmente traído todo lo de Oriente a Occidente. Y entonces la imagen de Olcott está en cantidad de centros budistas en Estados Unidos a la entrada, como veneración y como respeto. Y fui al entierro por casualidad de Chogyam Trungpa Rinpoche, y ahí estaba el libro La voz del silencio a la venta, entre todos los que estaban allí. Increíble. Increíble. Por eso mi amor nunca se ha desvanecido en relación a la rama Hesperia, y por eso a Carlos le estoy tan agradecido, y a todo el equipo, y Carmen César, a todos, por seguir animando, seguir avivando esa llama. Hoy día todo ha cambiado un montón, pero nos ha cambiado la vida a tantos.
nos ha cambiado la vida a tantos. Y eso es lo más importante. Entonces, como veis, todo esto es un poco improvisado. He leído 1000 cosas, hay 1000 detalles, hay 1000 nombres de los que tenemos que estar agradecidos. Pero ahora son, como le dije a Talavera, que me dijo un día, dice, oye, tengo tanto miedo de que todo esto que hemos hecho y hemos guardado durante tantos años se vaya a perder. Cuando empezaron a haber divisiones en la nueva rama Hesperia, empezaron a haber divisiones y diferentes opiniones. Y le dije, señor Talavera, quédese tranquilo. Quédese tranquilo que la llama ha sido apagada, que hemos recibido la antorcha y vamos a seguir adelante con el trabajo y con la función. Y él me contó algo muy personal y quizás se lo contará alguna otra persona. Pero con esto quiero terminar, que ha pasado y luego no sé si hay alguna pregunta o lo que sea. Me dice, un día me fui de verano como me iba todos los veranos con una sobrina, un sobrino, se iba a pasar allí unas semanas. Y me fui a la playa a disfrutar, no a bañarme, sino a disfrutar de la vista y todo esto. Y me senté en una roca justo muy cerquita del mar y había unos niños jugando. Y estaba maravillado de la percepción de la alegría y del movimiento de los niños, de un grupo de niños jugando. Y de repente, cuando desperté, no había nadie. Ya había oscurecido. Me llevaron a un sitio muy especial. Y la percepción de esos niños es lo que lo hizo. Me llevaron a un sitio muy, muy especial. Todo teósofo. No la palabra, sino el sentir de lo profundo, que nos hace uno con todos, que hace abrir nuestro corazón al cosmos. Es lo que permite que podamos tener algunas de esas percepciones trascendentales que, si te das cuenta, te están animando. No solo seres luminosos especiales, sino todos los teósofos que han pasado antes de nosotros. Incluso los de Alejandría y los de detrás, somos sus representantes. Somos sus representantes. Y tenemos que traer esto a la vida diaria, como ha hecho Carlos con su nuevo libro, traerlo aquí y a la hora, a este momento, en la lengua de las gentes de ahora, no de... Hay que mantener lo antiguo y mantenerse con conocimientos profundos, pero hay que darle ese lenguaje, de forma que se interesen y sí entren en las lecturas antiguas, que son imperecederas, pero a través de, ¿qué es lo que yo hago con mindfulness? Hablar en la lengua de las gentes. Hablar en la lengua de las gentes. Si vas a hablar a un grupo de abogados, habla a su nivel. Si vas a hablar a un grupo de pastores, no que subas o bajes, sino que utilices un lenguaje en el cual haya comunión entre todo el grupo. Entre todo el grupo, con cosas de estas trascendentales. Gracias. Muchas gracias, Fernando, muy emotivo. Realmente muy apasionante, porque detrás de toda la historia, 100 años son muchos años, pero detrás de esos 100 años hay muchísimas historias, mucho esfuerzo, mucha gente que ha puesto su vida al servicio de la propagación de estos ideales y del mejoramiento de la humanidad. Y realmente es tiempo de agradecer de que hayamos podido llegar hasta aquí, y gracias a todos los que han trabajado por esto. Entonces, bueno, antes de pasar a la parte de
preguntas, respuestas, contribuciones y tal, porque me imagino que habrá muchas. Quiero decir que en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos, estamos grabando esta sesión, va a ser publicada en internet, y cuando vosotros, si queréis participar, cuando abrís el micrófono y participáis, vuestra imagen saldrá en la grabación. Si no queréis que vuestra imagen salga, tenéis que deshabilitar la cámara o taparla con un papel o algo más sencillo, pero la podéis deshabilitar en la barra inferior del Zoom. Entonces, si no lo hacéis, dais vuestro consentimiento de que efectivamente queréis, no tenéis ningún problema en que aparecer en la grabación. Y bueno, para participar, tenéis que levantar la mano virtual. Esa manito, no la física, la real, porque no puedo ver a todos, sino que debajo en la barra del Zoom tenéis un icono que dice reacciones, y en reacciones tenéis debajo uno que dice levantar la mano. Y entonces ahí sí os podré ver, porque os veo en la lista de participantes y veo aquellos que han levantado la mano. Entonces, a partir de este momento voy a permitir que podáis abrir los micrófonos, o los voy a ir abriendo en turno para que puedan intervenir. Y la primera mano que tengo es de Ángeles Torreburón, que es la presidenta de la Sociedad Teosófica Española, y a la cual quiero agradecer muchísimo su participación y su apoyo en estas actividades. Ángeles, por favor, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quiero agradecer a Fernando esta exposición tan emotiva, que me ha tenido al borde de las lágrimas más de una vez, porque has traído la memoria de tantos esfuerzos de tantas personas que han dado, como dije el primer día, han dado su vida por la diseminación de la teosofía. Cuando Blavatsky trae la teosofía de nuevo a las mentes occidentales, ella dice, esto ya estaba aquí, lo único que hago es traerlo de nuevo, levantar un poquito el velo de aquello que ya es, para que os enteréis, ¿no? Para que despertéis. Y todos los esfuerzos, me ha gustado mucho la imagen que das de los filaleteios en Alejandría, porque de alguna manera es verdad que somos los portadores. El hilo conductor viene de allá y de mucho más atrás, ¿no? El compromiso de las personas hasta la médula, de todas estas personas que nos han precedido, no puede, no merece caer en el olvido. Y creo que cada uno de nosotros somos depositarios de este esfuerzo, y tenemos una responsabilidad que es la de pasar la luz. Es nuestra responsabilidad, es esa. No, pasar la luz simplemente quiere decir exactamente esto, ¿no? Coger la antorcha de un lado y pasarla para el otro, que no es poca cosa. Entonces, tener esta certeza, ¿no? De que somos dignos de lo que se nos ha dado y que debemos pasar a otro lado, a los que vengan detrás, es lo que nos ha dado fuerzas a todas estas personas que has nombrado, y la que nos tiene que dar fuerzas a nosotros para no desfallecer nunca. Y es
apasionante ver cómo la vida nos lleva, nos trae, ¿no? Y nos coloca en las situaciones más mejores para que podamos realizar este deber de todos, no es solo de los que hemos nacido en familias teosóficas o nos hemos acercado a la teosofía y ocupamos ahora un lugar más o menos prominente o más o menos representativo. De todos, hasta el último miembro de la sociedad, todos tenemos esta responsabilidad porque todos estamos en el mismo barco y el barco va todo junto y depende de todos nosotros. Entonces quiero agradecerte realmente de corazón esta maravillosa exposición que nos has hecho y que por lo menos a mí me ha conmovido mucho. Muchísimas gracias, Fernando. Y hasta mañana. Sí, hasta mañana, que tengo aquí los regalitos, tengo los incunables para ti. Vale. Muchísimas gracias, Ángeles, hermoso. Bueno, tengo otra mano de Carmen César. Puedes abrir tu micrófono. Sí, yo quería agradecer a Fernando todos estos recuerdos. Yo también estoy muy emocionada con todo lo que él relató, porque yo llegué a España en el año 80 y tardé un año en llegar a la rama Hesperia, porque nos afiliamos a la rama Rákóczi. Pero cuando llegamos a la rama Hesperia, estaban allí esperándonos desde hacía un año y nos recibieron con un amor, con un cariño, que por eso me emociono, porque la actitud estaba Eugenio Vicente Olivares, Pasita, bueno, que todavía está muy mayor y que vive José Molina, y estaba Talavera. Y me encantó ese ambiente dulce, acogedor, con esa buena voluntad, ese cariño, totalmente abiertos nosotros llegábamos como paracaidistas, digamos, pero fue una cosa muy emocionante y nos integramos directamente en el trabajo de la rama. Y había unas peculiaridades que yo no conocía, pero tenían la costumbre todos los sábados de ir a comer todos juntos. Íbamos a un restaurante, a Monterrubio, y luego nos íbamos a una cafetería a charlar durante toda la tarde del sábado. Estábamos compartiendo entre hermanos. También había otra característica que tenía la rama Hesperia, y era que elegíamos un puente, 2, 3 días o un fin de semana. Y nos íbamos a Medinaceli, a los alrededores de Madrid, pero íbamos todos. Éramos 15 o 20 todos juntos allí pasando un fin de semana de confraternidad y paseando juntos. Eso para mí me marcó muchísimo, ese ambiente fraternal que vivíamos en esos fines de semana. Y también el haber conocido a Talavera, que era el típico caballero español, en el cual emanaba de él una prestancia y una forma de ser muy respetuosa, pero él pertenecía a la rama Madrid. Él no pertenecía a la rama Hesperia y él lo especificaba. Él era miembro de la rama Madrid, que no existía más. Dice, en algún momento volveremos a formar la rama Madrid. Y él seguía siendo de la rama Madrid.
Y estos personajes, porque eran personajes finalmente que sufrieron tanto en la guerra civil, que estuvieron encarcelados. Vicente Olivares, Eugenio Vicente Olivares, cuando él nos contaba que estaba en la cárcel y le habían pedido las autoridades que mantenían en la cárcel que, como lo vieron así como especial y muy espiritual, él era como el sacerdote que asistía a los condenados a muerte. Y él durante toda la noche, previa a ser ajusticiados, él los preparaba para la muerte y les hablaba del karma y les hablaba de la reencarnación. Ustedes fíjense qué experiencias tan extraordinarias, tal como la de Talavera, que cuando llegaron a su casa para revisar toda su casa, y él tenía en un cajón todos los papeles de la escuela esotérica, y sacaron todo. Dice, pero ese cajón milagrosamente no lo tocaron. Pero él a su vez, fui yo la que te conté el tema de la bañera. Tenía esas bañeras antiguas de hierro que quedaba el espacio abajo, entonces él guardó debajo de la bañera y tapió la bañera con los muchos libros que los tenemos en la biblioteca de la rama Hesperia y que algunos han quedado manchados por la humedad, de haber estado allí años de años guardados. Estos eran héroes realmente. Y nosotros, de pronto, en la época actual, nos quejamos por tonterías, porque tenemos que enfrentar pequeños problemas y pequeñas circunstancias, que si tengo que tomar el autobús, que si es de noche, que si es de día, que si tengo que no. Realmente para ellos todas esas cosas eran nimias. ¿Por qué? Porque ellos dieron parte de su vida, de todo corazón, por lo que creían y por lo que sentían la teosofía en su corazón. Esa es una herencia que yo traspaso hoy a través de en este momento y aprovechando tu conferencia, porque son experiencias muy valiosas de gente como nosotros, como Fernando, como yo, como Carlos, como Clarisa. Estamos en el día a día y no sentimos que de pronto esto sea importante, pero es como decía Ángeles, somos portadores de ese testigo que vamos a dar al que viene después. Te agradezco, Fernando, tu conferencia me ha encantado, la he sentido, me he emocionado, he tenido muchos recuerdos y para esta celebración que estamos teniendo de la rama Hesperia, pues me ha encantado que recordaras a toda esta gente maravillosa y todo este trabajo que se hizo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Realmente hay muchos agradecimientos, Fernando, en el chat. Todos hablan de la hermosa historia, de las experiencias que has compartido. Muchas gracias por ello, que han sido inspiradoras, emotivas, etcétera. Todos estos calificativos están en el chat y realmente reafirman lo que hemos venido diciendo. Y yo, de Ángeles, creo que está todavía antes de que se tenía que retirar, pero sí está todavía. Si me permites, Ángeles, quiero hacer un pequeño matiz o una imagen que se me ha presentado cuando dijiste lo de la antorcha, que creo que es mi imagen, que es más que coger la antorcha y pasársela a otro, sino que es coger esa antorcha, encender nuestro fuego y ese fuego compartirlo con otro que será a su vez para él una antorcha. La voz del silencio nos dice claramente: busca a quien sabe menos que ti
a quienes saben menos que ti y enséñales. Y eso es un desafío, un deber que tenemos realmente. Ahora quisiera, no sé, Ángeles, si antes de irte querías acotar algo de esto, porque no me gusta, pareciera que estoy mejorando o retrucando, pero es que se me ocurrió esto, claro, porque es necesario que ese fuego encienda en nosotros. Si ese fuego no está en nosotros, nosotros no podemos transmitir nada. Por supuesto, no tengo nada más que añadir. Lo has acabado de adornar, has puesto la guinda encima del pastel. Bueno, Gracias. no, a ti, muchas gracias. Un saludo a todos, ahora sí que me tengo que ir. Ok, Gracias, hasta Ángeles. mañana. Clarisa, por favor, Clarisa, tengo la siguiente persona que ha levantado la mano. Clarisa, puedes abrir tu micrófono. Adelante, por favor. Yo solamente quería agradecer, por supuesto, a Fernando, que hoy nos ha acompañado y nos ha transmitido todas esas experiencias. Y ya había oído a Fernando en otras ocasiones y también cuando estuvo aquí con nosotros en la escuela de verano y tal. Yo realmente, cuando oigo todas esas historias de todos esos seres, soy una recién llegada. Yo llegué a la Sociedad Teosófica en 1995. Tuve la oportunidad de conocer a Saturnino Torra y a todos los compañeros de entonces para acá, que me habéis acompañado en tantísimos momentos. Pero lo que siento profundamente es ese agradecimiento a todos cuantos pasaron por la historia de la Sociedad Teosófica y gracias a los cuales nos ha llegado esta teosofía. Siento un agradecimiento tan profundo que no puedo transmitirlo de ninguna otra manera más que expresando que solo podemos rendir ese homenaje o ese reconocimiento. No me gusta mucho la palabra homenaje. Ese reconocimiento a la labor de todos, haciendo nosotros una labor que realmente honre a la suya, y es expresando esa teosofía con toda su pureza, todo aquello que seamos capaces de comprender, de poner en práctica y de compartir, expresándolo. Y repito, gracias Fernando y gracias a todos los compañeros. Si cito Carlos, Carmen, Ángeles y tal, me dejaría muchos nombres porque el agradecimiento realmente es para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clarisa, y muchas gracias por tu apoyo a esta celebración, a estas jornadas de celebración, dado que tú propusiste en la rama Bhakti de Terrassa, que es una de las ramas con mucha solera en España, has propuesto que unirse a esta celebración para evitar tener que los miembros tuvieran que elegir. Afortunadamente, no habéis tenido que gastar nada en pasajes, en billetes de tren ni nada, y bueno, pues aquí estamos. Sí, por cierto, permíteme un segundo. Sí, por favor. La carta constitutiva de la rama Bhakti es de 1914 y está firmada por Ani Besant. Wow, wow. En plena, ¿qué tiempos? Como un presagio, en el año en que estalló la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, pues realmente es trabajo de una aquel gran entonces cosa. También fue mucho de los que estaban, sí, exacto. Importante. Creo que es muy bueno comprender reitero esto. Las gracias. Gracias a ti. Creo que es muy bueno comprender el trabajo y los sacrificios que hicieron aquellos que nos precedieron, porque efectivamente nos dan mucha fuerza y mucha energía y responsabilidad para decir, oye, ahora estamos aquí y ellos hicieron un trabajo en su época, lo mejor que pudieron y a veces mejor todavía. Y nosotros tenemos que seguir en esa labor. Porque si sentimos en nuestro corazón que la Sociedad Teosófica tiene una misión que fue fundada por algo en el mundo y que no es simplemente un club literario o algo así, nosotros tenemos que sentir ese llamado al Dharma, ese llamado al deber.
Vale, gracias. Ahora tengo a Chuy de México, que gentilmente también nos acompaña en estas celebraciones. Chuy, puedes activar tu micrófono. Gracias a todos, gracias a la Rama Esperia, a toda la logia de España que nos han permitido, a nosotros que estamos del otro lado del charco, tener toda esa gama de información que pues yo en lo particular nunca me imaginé que iba a recibir las experiencias personales y de Fernando, que pues igual, a pesar de que soy un novato en esta rama de la teosofía, lo sentí como propio, todo lo que estuvo diciendo. Perdón, la emoción me gana. Lo sentí muy mío y pues agradecer todas las situaciones que han pasado de todas las personas que han intervenido para que esto nos llegue a nosotros y nos haga crecer, que no nos abandone nunca, que nunca nos abandone, y que todos los que estamos aquí sigamos promulgando esto, ¿no? La teosofía y la ayuda mutua. Doy gracias a Abraham Sánchez, que es mi primo, el doctor. Él fue el que me invitó a una sesión aquí a la Logia Blavatsky, aquí en México. Y a Lisette, que también nos ha guiado en todo este proceso, y al principio pues no sabíamos realmente qué era la teosofía. Teníamos la inquietud, teníamos muchas dudas, había muchas incógnitas, y hasta que pues hace 5 años que llegamos a la teosofía, nos dimos cuenta cuál era una de las líneas a seguir y lo que estábamos buscando realmente, ¿no? Gracias a todos, realmente a todas las personas, a los hermanos españoles, a los hermanos de América del Sur, que también nos han dado mucho a nosotros, y pues seguir adelante. Gracias Fernando, gracias Clarisa, gracias Carmen, a todos en general. Muy amables. Gracias, Chuy, por compartir tus experiencias. Fernando, no sé si querías añadir algo. No, lo único es, aquí es la Carta Constitutiva, fecha 1893 de la Rama Madrid. Firmada por Olcott y firmada por Med, sí. Es una joya. Que la tengo yo aquí en casa. Si tú tienes el original, yo tengo una copia. El original, que se lo tengo que dar a Ángel. Vaya, tenéis el archivo histórico de la distribuido por ahí, genial. Bueno, pues realmente, Chuy, no sé si era la mano de antes o la bajé o querías añadir algo. Vale. Sí, la emoción me hizo perder lo que le iba a preguntar yo a Fernando. ¿Te has preguntado, Fernando, o imaginado qué sería de tu vida si no hubieras seguido la teosofía? Qué buena pregunta. Siempre, o sea, el Dharma tiene 3 significados. Es la ley universal, es la enseñanza del Buda y es el Dharma personal. Todos hemos nacido con una joya que nos indica el camino y que se crean nubarrones y dejamos de ver esa belleza que tenemos, pero que está ahí a nuestra disposición. Y todos hemos nacido con un jardín a cultivar, el tuyo. Entonces, si la teosofía no hubiera estado, habría surgido o abierto otra cosa
que me hubiera permitido ayudarme a andar ese recorrido. Pero cuando uno pide desde el centro, y cuando yo me hice esa cabaña en el Valle del Tietar y estuve mes y medio, es porque fui a Estados Unidos buscando, siguiendo algo que había visto en revistas y no encontré, no me gustó lo que vi. Y dije, yo no puedo volver a trabajar a mi trabajo anterior hasta que no encuentre lo que estoy buscando. Y entonces me retiré mes y medio. Y entonces con el librito a los pies del maestro. Y eso me llevó a la rama Hesperia y dije, es que estos son los que yo estaba buscando. Entonces no sé qué decirte. Cuando uno pide lo que necesitas, si realmente de corazón quieres ser útil, no solo a ti, sino a la humanidad, la vida te lo va a presentar. A veces no con la rapidez que uno quiere, pero te va a dar la oportunidad de prepararte y va a aparecer. Lo único que hay que tener la fortaleza de no distraerse. Y van a haber días de niebla, van a haber días que hemos perdido el sentido de dirección, van a haber días que no van a ser fáciles, pero la claridad va a volver de nuevo y vamos a seguir caminando. Todos los teósofos, incluso los que más fuertes, Joe Mills, tenía un miedo de no poder hacer lo que tenía que hacer. Y sin embargo la vida la mantuvo ahí. Yo la tenía un cariño y ella me tenía un cariño. Ella quería que yo fuera a Crotona y me quedara allí, pero la vida no me ha permitido. Y luego en Crotona me reuní con Tim Boyd cuando Rada le pidió que se presentara para presidente internacional y él no quería. Rada cambió sus billetes para poder ir a Olcott para insistirle en que se presentara para presidente internacional. Y me dijo a mí, Tim Boyd, Fernando, lo que estás haciendo en este momento, el trabajo que estás haciendo ahí fuera con la gente, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Como Aníbal le dijo también a este otro, el que escribió aquel libro que están las fotos de los maestros y esto que estaba en Hollywood, que le dijo, dedícate a eso. Dedícate a eso. Dedícate a aquello que te pueda encender la llama, como decía Carlos antes, a otros. Dedícate a aquello que pueda encender la llama interna a otros. Y los teósofos que estuvieron antes están ahí ayudando. Están ahí ayudando. Así que, no sé, siempre hay algo que va a aparecer. Y no sabemos cuándo, ¿no? O sea, va a aparecer... No, lo único hay que estar despiertos, Así hay que es. estar atentos, porque las oportunidades llegan y si uno está dormido, pues se pasa. Ahí podemos, si puedo decir algo al respecto, ahí podemos echar mano del concepto este de la sincronicidad, que creó el psicólogo Carl Jung y el físico Wolfgang Pauli, que dice que claro, que hay una correspondencia y una conexión entre el mundo interno y el mundo externo, de tal manera que cuando hay un fuerte deseo, se atraen las oportunidades. El deseo atrae las oportunidades. Y es lo que decía también Claudio Coelho, que cuando uno desea algo, el universo entero conspira para que lo puedas conseguir. Entonces, creo que realmente hay y que es así, es realmente, hay que buscar, por eso dice, buscad y encontraréis. Dice, llamad y se os abrirá. Eso es. No sé si hay algún otro que quisiera intervenir, que quisiera decir algo, me tiene que levantar la mano virtual. Miguel, por favor, adelante. Puedes abrir tu micrófono.
Miguel Martínez, anterior presidente de la rama Hesperia. Tienes que abrir el micrófono, Miguel. Gracias. Me ha recordado todos mis primeros años de vivencia en la rama Hesperia. Yo empecé, bueno, conocí la teosofía, la primera conferencia pues era de Saturnino Torra, el señor Puig, que iban a la Escuela Universalista de Barcelona. Y después, pues ya cuando vino Viñas, hicimos un curso de neoplatonismo y de meditación, pues ya me quedé completamente convencido de que era lo mío, ¿no? Me hice miembro en el año 82, conocí a Talavera, a Olivares, al doctor Alfonso, pero el auténtico bautismo fue con Ángel Rubio en la rama Sirio. Estuvimos un tiempo, fue una rama de jóvenes con mucho entusiasmo y había días que llegaban las 11 de la noche y estábamos enganchados todavía en un diálogo, en un fluir, ¿no? Aquel fue mi auténtico bautismo de la teosofía, ¿no? Y bueno, ahí seguimos. Tantos años, sí, fui 11 años presidente. Yo no tenía el conocimiento de todos estos personajes que estuvieron siempre y que volvieron a legalizar la sociedad teosófica y la rama Hesperia, pero poco a poco mi vida cambió porque realmente sí había una vocación. Y la teosofía era para mí un horizonte inmenso y ahora pues que bueno, pues los tres que componemos mi familia estamos en la brecha, ¿no? Y yo ya pues bien, pues realmente ahora es cuando recojo internamente todo ese trabajo, todo ese estudio, contratiempos, dificultades, y ahora es cuando realmente hay algo interior que me da esa gran satisfacción de haber sido, de haberme integrado en la teosofía y de ese bautismo interno que tuve con ella. Quedo muy agradecido a todos, a Carmen César también, la hemos tenido siempre muy cerca. Yo iba a su casa con su madre, íbamos a alguna excursión por ahí también. Realmente pues habéis sido, Ángel y tú, habéis sido los que me habéis bautizado. Y recuerdo muy bien cuando Fernando vino de Adyar y nos narraba el momento en que Krishnamurti volvió a Adyar de la mano de Radha. Aquello fue realmente emotivo porque con Ángel pues teníamos era muy krishnamurtiano también, teníamos mucho diálogo al respecto de Krishnamurti, de su obra y de su visión de la vida y de lo que de la actitud que él enseñaba en esa apertura de conciencia cuyo horizonte pues es el infinito. Y nada más. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Fernando, creo que te han echado un guante implícito, porque ahora tendrás que contar brevemente cómo fue la experiencia de Krishnamurti volviendo a Adyar de la mano de Radha. Si te parece. No, sí. Simplemente, no, el año que yo fui, en el centenario, él ya había vuelto el año anterior. Ella volvió por primera vez el año anterior, y es porque Krishnamurti le había dicho a Radha que si ella salía de presidente, él volvería a Adyar, a visitar Adyar. Y así fue. Y entonces cuando llegó, hizo ese primer viaje, que hay fotos de la visita, lo que él pidió es que le permitieran estar en la habitación donde escribió o donde se escribió a los pies del maestro. Y se pasó un día entero en esa habitación, en el edificio principal, que está justo al lado donde estaba la habitación de Leadbeater, que es donde normalmente se guarda el baúl con todas estas objetos y todos estos precipitadas, cosas tan especiales. Pero él pidió eso. Y luego a partir de ahí, cada año volvía. Y se iba a casa de Radha todas las tardes y se iban a caminar por la playa.
y él era feliz con Radha, se llevaban pero muy bien, había un cariño, porque ella había trabajado en las escuelas de Krishnamurti en el norte de India por un tiempo y tenían un acercamiento muy grande. Había todavía tensión en Krishnamurti con Rudmini Devi, pero justo el año antes de morir, cuando fue él a Diyar, el Rudmini dijo que quería hablar con Krishnamurti. Entonces, cuando Radha se lo mencionó a Krishnamurti, Radha también, of course, Rudmini era su tía, la hermana de Sri Ram. Le dijo a Krishnamurti que Rudmini quiere verte. Y ¿de verdad? Sí, sí. Y entonces concertaron una tarde y lo llevaron a la casa que tenía allí Rudmini, que Ruth y yo fuimos invitados a tomar un té con ella cuando estuvimos allí y a charlar sobre cosas del pasado y eso. Entonces Krishnamurti fue y pasaron toda una tarde juntos solos. Luego Radha fue a buscarle para llevarle donde normalmente se aloja. Y entonces, unos meses más tarde, él moría y ella moría con una semana de diferencia. Los dos fallecían con una semana de diferencia, Krishnamurti y Rudmini Devi. Entonces fueron como arreglar tensiones del pasado, por así decirlo. Y con esa vuelta a Diyar, él también quería reconocer que no estaba de acuerdo con algunas cosas, pero sin embargo reconocía que si no hubiera sido por lo que ocurrió ahí, él nunca hubiera llegado a ser lo que hizo y realizó. Entonces había cierta veneración por él. Y también en el centenario, claro, vino la presidenta del país, Indira Gandhi, que todo Diyar fue invadido por los militares, estaban por todos los tejados, por todos los sitios. Y yo me ocupé de grabar todas las conferencias porque la persona encargada la había mordido un gatito, le había dado la rabia y se había muerto. Y tenían todos unos equipos ahí en un armario antiguos de grabación y esto, con altavoces y con todo, y me dicen, tú que desde Occidente sabes de qué va todo esto. Eso, claro, en India todavía no había muchas cosas de estas. Y dije sí, y yo me ocupé de grabar todas las conferencias del centenario, incluida la de Indira Gandhi, y tengo copias que, claro, yo me quedé para mí en cassette tradicional, y ella dio la charla a Nivesan, a Indira Gandhi, y luego fueron a comer juntos con Krishnamurti y con Pupul Jayakar, que era la que llevaba todo lo de cultura en la India, y Rudmini también acudía a eso, ahí también se iban juntando todos. Fue una experiencia increíble. Pero Krishnamurti volvió porque quería volver, pero quería volver con alguien con quien se sentía cercano. Y esta persona era Radha. Esta persona era Radha. Muchas gracias, Fernando. Ahora tengo... Solamente Sí, Carmen, eso. Quería agregar una pequeña cuestión más. Es que en realidad, dicho por Radha Burnier, contada por ella misma, porque le preguntamos cómo había sido la vuelta de Krishnamurti, y entonces ella dijo, es que Krishnamurti me prometió que cuando yo fuera presidenta de la Sociedad Teosófica, él iba a volver a la sociedad. Iba a volver, pero como miembro, digamos. Cuando ella llegó a presidenta, entonces le dijo, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces él le dijo, dice, mira, todavía hay cierta resistencia por diversas personas. Dice, es mejor que no vuelva a ingresar a la sociedad. Pero toda su intención, desde años antes, era ese retorno a la sociedad teosófica. Y así fue en cierta medida porque
él dijo en una cierta oportunidad que los que mejor habían entendido su mensaje eran los miembros de la Sociedad Teosófica. O sea que realmente esa figura tan, entre comillas, controvertida, es que en determinados niveles materiales de aquí, del mundanal ruido, puede haber diferencias y separación, pero en otros niveles lo que hay es unión. ¿Bien? Nada más que esa pequeña apostilla a lo que contaba Fernando. Muy bien, Carmen, muy valioso, gracias. Pues bueno, no tengo más solicitudes de momento, así que vamos a ir cerrando, pero vamos a decir que la próxima, ¿qué va a pasar en la próxima semana? Que ya es el día 17 de noviembre, es el día que es donde celebramos el aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica Internacional, que se fundó el 17 de noviembre de 1875 en Nueva York. Ahora bien, a nivel de la sección española vamos a hacer una celebración por Zoom también, que va a estar digamos, bueno, a nivel de todo, con la participación de todos los miembros de la sociedad o de los que puedan asistir de la Sociedad Teosófica Española y de cualquier otro lugar, miembros y simpatizantes que quieran participar. Afortunadamente el Zoom nos ha permitido derribar esa barrera geográfica que antes parecía natural, que cada uno teníamos que estar confinados en nuestra propia ciudad, región, etcétera, pues con el Zoom. Y uno de los beneficios que nos trajo la pandemia, sí, dentro de todos los problemas, pero este es un beneficio muy grande. Entonces vamos a hacer una celebración que va a estar dirigida por Ángeles Torraburón, pero que va a ser a las 19 horas y que no va a tener el ID, el de Zoom y la contraseña que habéis utilizado ahora. Ellos la han publicado ya y yo la pasaré con la invitación para la próxima reunión. Eso será el 17. Dentro de esta celebración del aniversario de la Sociedad Teosófica vamos a tener la Rama Hesperia, un espacio especial para poder hacer un recuerdo o para poder compartir esta celebración, puesto que ese será el día exacto en que cumplimos los 100 años. Bueno, y posteriormente, al día siguiente, el jueves 18 de noviembre, eso sí, a las 18:30 nuevamente, y con este mismo ID de Zoom y su misma contraseña, la que habéis utilizado hoy, vamos a tener el cierre de este ciclo especial que hemos organizado y voy a dar una conferencia acerca de la misión de la Sociedad Teosófica en los tiempos actuales o en el momento actual. Es decir, que con esto vamos a cerrar la celebración. No vamos a poder ir a comer todos juntos, además porque estamos aquí de distintos lugares, de distintos países, pero bueno, es una manera de compartir que creo que va a ser muy útil, y como nos ha demostrado Fernando hoy y como hemos aprendido también de otras personas en el Zoom, también uno se puede emocionar. En el Zoom no es simplemente como una reunión de trabajo, con la que he tenido muchísimas en mi profesión, en proyectos con distintos lugares, distintos países, y bueno, son más frías, etcétera, pero cuando tratamos estos temas se puede decir que realmente podemos transmitir, que podemos llegar al corazón, que podemos hacer que lo que estamos queriendo transmitir, que lo que estamos queriendo significar sea sincero y sea útil para todos aquellos o para los que aquellos que pueden entender ese mensaje, a los que les llegue. Así que estáis todos invitados, y quiero agradecer nuevamente
a todos vosotros que habéis participado de esta reunión. Y bueno, pues me queda únicamente hacer el cierre, para lo cual los silencio y vamos a hacer el cierre de la reunión, como hacemos también habitualmente en nuestra rama, con una invocación que escribió Anibe-san hace muchos años, pero que es absolutamente universal. Se ha convertido en un clásico en nuestras reuniones porque nos da, a veces se usa para la apertura, pero también para el cierre, porque después de haber hablado, de haber tratado y de haber estado pensando y sintiendo en muchos temas teosóficos, hace una invocación a la unidad de la vida. No es una invocación a nadie en particular, no es una invocación a nada o a ningún objeto concreto, sino que es la invocación más universal que puede concebirse. Es una invocación a la unidad de la vida y un deseo de que podamos percibir y vivir en esa unidad. Entonces os pido que me sigáis en silencio en esta invocación antes de despedirnos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en todos, oh vida oculta que vibras en todo ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Muchas gracias.